fuera del huracán, porque aquí nadie se va. No fuera del huracán, sino en el centro del huracán. En lo que coloquialmente se conoce como el ojo del huracán. El ojo del huracán, el centro de un tifón, es esa parte del huracán donde no hay viento, donde los cielos están despejados y la temperatura es cálida. Y eso es lo que vamos a vivir, mejor dicho, es lo que estamos viviendo ya. Un viejo mundo, huracán de magnitud creciente, y dentro de ese huracán, cada vez más personas que por su estado de conciencia se van a ir situando en el ojo del huracán, comprendiendo todo, aceptando todo, dándose cuenta de que ese torbellino tiene su porqué y su para qué, porque ese torbellino va a ir creciendo y creciendo para que cada vez más dimensiones álmicas evolucionen conciencialmente. Ese centrifugado tiene su porqué y su para qué para ayudar a cada vez más dimensiones álmicas evolucionar conciencialmente. Y aquellos que ya estén alcanzando un nivel vibracional, vamos a llamarle evolucionado, lo que vamos a ir haciendo es situarnos en el ojo del huracán. No intentando salvar a los que están en el torbellino, comprendiendo lo que están viviendo los que están en el torbellino. Y desde el ojo del huracán, simplemente acompañando. Acompañando. Con vuestros familiares, con vuestros seres queridos, con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros amigos. No intentéis salvarlos. Si veis que están metidos en el torbellino, no intentéis cogerlos de la mano y sacarlos de ese torbellino, porque es una experiencia que, si están en ella, tienen su porqué y su para qué en su evolución. Simplemente acompañarlos. Y el acompañamiento es muy importante. Yo no sé qué está pasando a vosotros y a vosotras, pero no se os acerca cada vez más gente que dicen que no comparten vuestra forma de ver las cosas, que jamás vendrían a un taller como este, pero que os empiezan a preguntar cosas. Cada vez más gente, ¿verdad? Bueno, pues eso es el acompañamiento. No intentar convencerlos. Si os preguntan, por supuesto de corazón, plantearles lo que sintáis, pero no con el objetivo de salvarlos. Esa persona está viviendo su proceso, y en su proceso vosotros realizáis una función de acompañamiento, situados en vuestra frecuencia, situados en el ojo del huracán, y acompañando. Y en ese acompañamiento y en ese estar situado en el ojo del huracán, hay un momento concreto en nuestra evolución conciencial donde empezamos a sentir que ha llegado el momento de cerrar ya el proceso de dinámica conciencial, estado de conciencia, experiencias, preguntas, opciones, que se acabó. Y para ese final, la clave está en no elegir. O mejor dicho, en la terminología que vengo utilizando desde toda la mañana, en no hacernos preguntas. Se acabó el hacernos preguntas. Un momento en la vida en el que ya no nos preguntamos nada. Y vivimos viviendo. Sabiendo íntima y profundamente que las experiencias no tienen color, que todo tiene su porqué y su para qué, y que la vida es el aquí y ahora, de lo que lo haremos esta tarde, que la vida es el aquí y ahora. Y a partir de ahí no hay preguntas, simplemente se vive el momento en una presencia constante y se deja de elegir, se deja de tener opiniones sobre las cosas. No se tienen opiniones, y ni siquiera una rosa es hermosa, porque la rosa no es hermosa, es rosa. No solo se trata de decir esto es malo, no solo es cuestión de dejar de decir esto es malo, es también cuestión de dejar de decir esto es bueno. Porque mientras que una rosa la consideremos hermosa, estamos en la experiencia dual. Una rosa no es hermosa, una rosa es una rosa. Y yo qué sé, un cardo borriquero no es feo, es un cardo borriquero. Y no se trata de decir, ah no, el cardo borriquero ya no lo veo como feo, lo veo como bonito. No, no,
ni como bonito ni como feo. El cardo borriquero es un cardo borriquero. La rosa es una rosa y un roble es un roble. Ni guapo ni feo. Cuando vamos evolucionando conciencialmente, hay un momento en el que decimos: ah, todo es perfecto. Que decimos: ah, ya me he dado cuenta, todo es perfecto. Porque como todo tiene su porqué y su para qué, ya lo percibí. Todo es perfecto. Todo encaja. Nada sobra ni nada falta. Ya lo vi. Todo es perfecto. Bueno, pues hay un siguiente estadio conciencial, en donde ya no puedes utilizar la palabra o el término perfecto. Porque te das cuenta que en la medida en que calificas algo como perfecto, estás asumiendo que existe lo imperfecto. Y es que no existe lo imperfecto. Con lo cual ni siquiera se puede hablar de lo perfecto. En nuestro estado evolutivo, en nuestro proceso evolutivo y conciencial, ha llegado un momento en que al cardo borriquero lo hemos dejado de calificar de feo y hemos dicho: no, el cardo borriquero también es hermoso. Maravilloso. Bueno, pues el siguiente paso conciencial es decir: no, el cardo borriquero, que antes lo llamaba feo, ahora no lo voy a llamar hermoso, lo voy a llamar cardo borriquero. Y a la rosa, que siempre he considerado hermosa, tampoco la voy a llamar ya rosa, perdón, hermosa, le voy a llamar rosa. Rosa. Eso significa abandonar completamente la experiencia dual. Eso significa vivir la vida tal como la vida es, no tal como la mente interpreta la vida. Y eso significa vivir la vida desde la no mente, que es utilizar la mente para las cosas que no son necesarias, pero ya está. Vivir la vida desde la no mente. Y ya me callo. ¿Cómo es posible vivir la vida desde la no mente? Hábito. Hábito. No hay otra cosa que hábito. Habituaros a no calificar de hermosa la rosa. Esta mañana que ha amanecido, no la calificáis de hermosa. Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Cuesta tela de trabajo. Pero esta mañana que ha amanecido ni es hermosa ni no hermosa, es la mañana que ha amanecido. Y si por lo que sea hubiera amanecido una mañana gris de tormenta, sería una mañana gris de... No sería también hermosa, no. Sería una mañana gris de tormenta. Fijaros cómo es la mente, ¿eh? Decimos, esta mañana es hermosa. La mañana de gris dice, bueno, la mañana gris también es hermosa. Que no. La mañana gris es una mañana gris, la mañana soleada es una mañana soleada. Esto es hábito. Esto es simplemente hábito, de verdad. Y con el hábito se produce finalmente la aparición de la no mente. Y digo la aparición porque, y esto ya es divertidísimo, el no elegir lo podemos convertir en una elección. Elijo no elegir. Vale, pues otra vez hemos caído en la misma trampa. En cuanto que eliges no elegir, ya estás eligiendo. La no mente no es una elección. La no mente surge de un hábito. Y hay un momento concreto en el que la mente nos abandona. No es que nosotros la dejemos, porque eso sería una elección. No, es que nos abandona. ¿Cuándo? Desaparece. Ese momento llega. La mente te abandona. ¿Dónde está eso que era la mente? ¿Dónde se ha ido? Te ha abandonado. Yo no sé si se ha cansado, si la hemos aburrido. El caso es que te abandona. Se acabó. Y ahí, como dicen los orientales, a partir de ese momento, ¿qué es lo que hace? Te tomas un té. Es que no hay más, ni menos. Ya estás en la vida, viviendo la vida. Se acabó. Y todo esto forma parte de la dinámica conciencial. Forman parte de las preguntas, forman parte de las opciones, los universos paralelos, las opciones que traemos, y forma parte también, en un momento determinado,
el ir abandonando, el ir dándonos cuenta de que esa dinámica ya no vibra con nosotros, y el seguir evolutivamente a un estadio en el que empezamos a vivir viviendo, que es la única forma que yo sé expresarlo, vivir viviendo. Para eso queda un componente importante, que es el aquí y ahora, sobre el que compartiremos esta tarde, el aquí y ahora, ¿vale? Bueno, había muchas personas que habéis querido intervenir mientras que yo hablaba, así que para adelante. Pues no ver opciones que no hay universos paralelos, ¿no? Es verdad, se me olvidaba plantearlo. Perdonad un segundo. ¿Cuál es tu nombre? Que al no ver No, no, Ana, tu nombre. Ana me dice, es que es importantísimo. En el momento, el vivir en universos paralelos gasta mucha energía. Porque estamos viviendo muchas realidades a la vez. Y nos evita, nos dificulta vivir el aquí y ahora, porque estamos viviendo en muchos universos paralelos. En el momento en el que no eliges, en el momento en el que te abandona la mente, en el momento en el que no te haces preguntas y te limitas a vivir en el aquí y ahora, ya no hay universos paralelos. Se acabaron los universos paralelos. Porque ya no se abren opciones, porque ya no tienes opiniones, porque ya no estás eligiendo, porque ya no estás abriendo abanico de opciones. En el momento en el que te sitúas en el aquí y ahora y vives en la no mente, ya no vives ningún universo paralelo. Vives solo este universo. Y vives el más pleno aquí y ahora, claro. Vives en la fuente, ¿no? ¿Eh? Vives desde la fuente. Desde la fuente. Venga, perdón. Muchas gracias. Perdona, soy Miguel. Si la verdad es que te pasas la vida eligiendo, ¿cómo dices que no elegir? Elige colegio, elige padre, te pasas la vida eligiendo. ¿Cómo dices que ahora que no elegimos? No lo entiendo. En nuestra evolución conciencial llega un momento en el que sentimos interiormente, o no. Pero será ahora, claro. Ahora, claro, ahora. En el aquí y ahora de nuestro proceso conciencial. Por supuesto, hemos vivido para, en el momento en el que alguno de nosotros llegáramos a un punto de nuestra conciencia de abandono de la mente, es evidente que a eso se llega porque hemos vivido muchísimas experiencias en esta vida y en las otras vidas donde la mente ha estado absolutamente instalada. Por supuesto que sí. Hermano Emilio. ¿O no? Por supuesto. Más que hermano todavía. Cala profundamente en todos nosotros y en la razón por la que posiblemente estamos aquí. El mensaje que cala profundamente en todos nosotros y en la razón por la que estamos aquí. El mensaje que tú transmites, observando por sistema que no nos enseñas nada, sino que vas a facilitar que recordemos. Perfecto. Bien. Siento esto cierto, lo es menos. Que aunque nos cautivas con tu mensaje, el que cale en nosotros no depende del nivel de conciencia que hayamos sabido despertar. Porque prefiero el millón de euros y no la diagnosis médica del cáncer maligno. Pero, además, insisto en esto, lo ideal para buscar ese fin que a todos nos ocupa, que es sumergirnos en la felicidad, lo ideal es que nos diferenciáramos. Pero para eso hace falta un proceso ininterrumpido de conciencia egoica a la conciencia crística y a la conciencia divina. Procedimiento a seguir. Yo creo que es por lo que estamos aquí. Dinos hasta donde sea razonablemente posible. ¿Qué hacemos con esta oportunidad que se nos ofrece de transmutar los niveles de conciencia? Por favor. Perfecto. Consejos prácticos. Lo doy en batería y esta tarde volvemos sobre ellos. Lo vamos a abordar esta tarde, pero ya que ha surgido ahora la cuestión, tendrá su porqué y su para qué, así que lo planteamos ahora. No voy a volver a insistir, aunque simplemente lo repito una vez, que seamos conscientes de la importancia de los hábitos y que los hábitos se adquieren por voluntad. Por ejemplo,
adquirir el hábito de no llamar más a una rosa hermosa. Adquirir ese hábito. Adquirir el hábito de, por la mañana cuando nos levantemos, no decir ni que mañana más fea ni que mañana más guapa. Es la mañana que estoy viviendo, con la climatología que corresponde vivir en el aquí y ahora. Se acabaron las conversaciones en el ascensor. Pero sí que se elige. ¿Qué? Los hábitos son claves. Otro consejo práctico. En nuestro proceso conciencial, mientras que estamos en frecuencias vibracionales 87, 88, 90, 92, 95, vivimos bajo una forma de ver la vida que coloquialmente denomino la vía de la suma. La vía de la suma. Con esas frecuencias vibracionales, toda nuestra vida se basa en sumar cosas. Como si fuéramos incompletos. Como si necesitáramos de cosas externas para ser felices. La vía de la suma es eso. Traer cosas a nuestra vida porque nos consideramos insatisfechos, incompletos, infelices sin esas cosas. Y por la vía de la suma es por lo que acumulamos, por lo que tenemos, por lo que retenemos, por lo que competimos, por lo que controlamos, por lo que programamos. Todo eso es vía de la suma. Y no pasa nada. Forma parte de experiencias que se corresponden con un proceso conciencial y evolutivo. Hay un momento, sin embargo, en el proceso conciencial y evolutivo que hay algo en nuestro interior, por la vía de las experiencias, que nos llama a vivir la vida por un camino distinto, por una vía distinta, que se puede denominar la vía de la resta. La vía de la resta frente a la vía de la suma. La vía de la resta es la que surge dentro nuestro y nos empiezas a decir que lo importante no es acumular, que lo importante no es tener ni retener, sino que hay algo que te llama a vaciarte, que te llama a quitarte capas, que te llama a desalojarte y a desapegarte, que te llama no a competir sino a compartir con los demás, que frente a controlar te empieza a hablar en clave de confianza en la vida. Y frente a la programación te empieza a hablar de la providencia y de fluir. Y eso empieza a emerger en el interior. Fluye, confía, comparte. Date cuenta de que te han metido demasiados muebles en tu casa y que esos muebles tienes que sacarlos. Que somos como cebollas, que nos hemos llenando de muchas capas y que esas capas ahora tenemos que quitárnoslas para que emerja lo que realmente somos. Es así como la conciencia crística, lo que somos, deja de estar tapado y empieza a aparecer de manera natural en nuestra vida cotidiana. Esto conlleva igualmente vida sencilla, muy sencilla. Como Francisco. Como Francisco. Vida sencilla. Francisco de Asís lo dejó dicho con mucha compasión, porque él se había quitado todas las capas. Él había abandonado cualquier elemento de suma y estaba plenamente metido en el vaciamiento. Fijaros en el vaciamiento, que es nuestra esencia más profunda. El espíritu, el amor, la VPP, la vibración pura y primigenia es la vibración del vacío. Es una inclinación natural el vaciamiento. Y lo sentimos en un momento concreto de nuestro proceso conciencial. Y esa resta es la que nos lleva a soltar, y a soltar, y a soltar. Y soltamos capas, y soltamos objetos, y soltamos personas. Y en ese soltar, las personas que han llegado al límite de soltar, que han conectado absolutamente con lo que de verdad somos, lo hizo Francisco de Asís. Él lo plasmó en una frase que a mí me gusta decir que es una frase llena de compasión, porque podía haber sido mucho más desconcertante, pero por compasión la moderó y nos dijo aquello de: necesito poco
y lo poco que necesito, lo necesito poco. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. La omnipotencia. Fijaros, Francisco podía haber dicho legítimamente, no necesito nada. Pero tuvo compasión. Porque haber dicho no necesito nada, a este momento, por ejemplo, no nos hubiera aportado nada. Sin embargo, el necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, nos aporta mucho en este momento. Hemos entendido hasta el momento presente que Dios es algo exterior a nosotros. Lo hablamos ayer. Los creyentes y los no creyentes. Un Dios exterior, para creer o no creer en Él, pero la visión y la percepción de un Dios externo. Ahora ya, como los místicos de siempre, empezamos a sentir que no hay separación entre nosotros mismos y la divinidad. Pues bien, todo lo que han sido atributos que le hemos dado a la divinidad cuando la contemplábamos como algo externo a nosotros, todas las cualidades, todos los atributos, todas las características que le hemos dado a la divinidad cuando la contemplamos como algo ajeno a nosotros, ahora que nos damos cuenta que la divinidad no es distinta de nosotros, es maravilloso porque esas cualidades son las nuestras. Esos atributos y esas características son las nuestras, las verdaderamente nuestras. Y por ejemplo, como ha comentado el compañero, la omnipotencia. A ese Dios externo inventado, ficticio, le hemos dado un atributo en todas las corrientes espirituales que es la omnipotencia. Bueno, pues como resulta que Dios es yo soy omnipotente. Pero claro, la omnipotencia no es la que el ego entiende por omnipotencia. Porque el ego nos dice que omnipotente es aquel que puede todo o tiene todo. Pero no, en nuestra divinidad empezamos a entender que la omnipotencia no es tener todo, sino no necesitar nada. Esa es la omnipotencia. Esa es la omnipotencia, no necesitar nada. Y claro, necesitar todo al no necesitar nada hay mucho trecho. Y ese trecho lo estamos recorriendo en el aquí y ahora con una orientación hacia la vida sencilla, que es una práctica concreta de despertar crístico. Mirar nuestro ropero y el darnos cuenta que cada vez compramos menos cosas. Darnos cuenta de que lo que tenemos en ese ropero, la mayoría es ropa que tiene muchos años. De cuando nos comprábamos ropa, porque como cada vez nos compramos menos, cada vez hay menos cosas nuevas, entre comillas. Y llega un día incluso que esas cosas viejas vas y las das. Porque ya es que no solamente es que estén ahí hace mucho tiempo, es que no las utilizas. Con lo cual las das. El vaciamiento del ropero es una práctica de vida sencilla. El darnos cuenta de que necesitamos muchas menos cosas de las que antes pensábamos que necesitamos es vida sencilla. Y es despertar crístico. En esta dimensión no podríamos estar sin necesitar nada, como en este cuerpo me refiero. Bueno. Tú tienes dos pantalones. No sé, yo tengo dos pantalones, este y otro. No, bueno, de ayer un chándal. Venga. Venga, da igual el orden. Antes has hablado de los medios de yo quiero saber si más fuerte, mano compartir todas esas páginas que hoy están dando la información a la gente, cosas que quieren. Por lo menos yo había muchas cosas que no había. Si yo tengo conocimientos, por ejemplo, de que se está fluorando el agua, o que se está haciendo esto, o lo otro, la vacuna, o no sé qué, compartir esa información tampoco es adecuado. Sí, yo te he escuchado, pero hay personas por aquí que no han escuchado bien tu voz. A la hora de compartir todo lo que son las manifestaciones de la manipulación. La manipulación en la matriz holográfica tiene multitud de manifestaciones. Desde los chismes estos que nos echan en las rayas que hay en el cielo, a lo que le pueden estar echando al agua, las interferencias en ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis provocada manipuladamente para generar una serie de emociones en los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella pregunta,
¿nos hacemos eco de eso o no nos hacemos eco de eso? Por ejemplo, ¿nos hacemos eco de que la humanidad es fruto de una manipulación genética de los reptilianos o no nos hacemos eco? No, yo sí lo sé. ¿Ya lo explicó? El compartir o no el compartir no tiene una respuesta única de sí o de no. Porque no todos estamos en la misma frecuencia vibracional. Por ejemplo, hay personas que cuando empiezan a darse cuenta de la manipulación, eso forma parte de su despertar conciencial. Hay personas que están en una frecuencia vibracional A y que hoy están dándose cuenta de que lo están manipulando por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso le está permitiendo ver la vida de una forma distinta y forma parte de su despertar conciencial. Ahora bien, esas personas cuando continúen evolucionando, va a llegar un momento determinado que sin dejar de saber lo que saben, comprendan que también eso tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial evolutivo. Es decir, ¿lo compartimos y se lo contamos a la gente o no? Esa es mi pregunta. Porque por otro lado digo, claro. no sé para qué Como la respuesta no es única, porque eso va a depender de la persona que la reciba, mi consejo es que tú hagas lo que tú sientas de corazón con la persona que esté delante. Que tú hagas lo que sientas de corazón. Porque lo que a una persona en sí no le sirve de nada, a otra persona sí le puede servir. Entonces tú haz lo que sientas de corazón. No hay una respuesta única a eso. Te insisto que hay personas que el darse cuenta de que están siendo manipuladas, hoy, en la fecha de hoy, es donde están basando su salto conciencial. Y por tanto, si no se pone de manifiesto las manifestaciones de esa manipulación, no le estás dando el soporte, no le estás dando el acompañamiento de ese salto conciencial. Eso sí, intenta hacerlo que no haya odio, que no haya desamor, porque entonces es una forma de mantener la manipulación o incluso manifestando la manipulación. Porque la manipulación básicamente siempre, independientemente de la forma, independientemente de cómo se plasme, siempre es lo mismo. Siempre es miedo, siempre es inseguridad, siempre es desconfianza, siempre es conflicto, siempre, siempre, siempre. Y darte cuenta de cómo estamos siendo manipulados te ayuda en tu proceso conciencial, pero ojo, sin caer precisamente en lo mismo que es el sostén de aquello que están manipulando. Y al otro lado, a las soluciones. Por ejemplo, si el fármaco no es adecuado, pues mejor ofrecer una opción de planta o ofrecer una opción de algo así. O incluso más, ¿eh? Llegar a un momento determinado en el que tú dices, cualquier cosa que llegue a mí, la transformo y la transfiguro en amor. Cualquier cosa que llegue a mí, la transformo y la transfiguro interiormente en energía de armonía, de salud y de amor. Da igual que sean gases tóxicos, que yo interiormente lo voy a transformar en energía de amor y en energía de salud. Y eso, aunque a nuestra mente le parezca una barbaridad, no es una barbaridad. Eso es perfectamente posible en un determinado estado de conciencia. Todos los impactos de esas manipulaciones tienen impacto en nosotros porque en nuestro estado de conciencia permitimos esos impactos. Y llegamos a un estado de conciencia donde esas manipulaciones dejan de tener impacto. Da igual lo que hagas, ¿verdad? Da igual. Cuando llegas a un estado de conciencia, da igual lo que hagas. Además también, ellos lo saben. Y por eso ellos saben que el proceso es irreversible. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Venga. Venga, tomar la palabra alguno. ¿Vale? Yo quería preguntarte sobre el hábito que has comentado de poco a poco, ¿no? Tomar el hábito de no juzgar la vida, ¿no? Me ha resonado mucho conmigo. Mi pregunta es, ¿cómo empezamos a tener ese hábito o intentar tener ese hábito sin tener expectativas? Porque tener expectativas nos aleja, ¿no? de conseguir eso, ¿no? ¿Cómo se hace? Vuestra compañera lo que plantea es, por favor, el hábito de no juzgar la vida, pero en paralelo no crearse expectativas sobre que ese hábito te va a llevar a no juzgar la vida. El planteamiento es profundo y todo lo que estamos compartiendo es muy sutil. Y el límite, la línea divisoria entre uno y el otro es muy fina.
El no elegir no puede ser una elección, porque entonces está eligiendo. Cuando he compartido acerca del hábito, el hábito de no elegir, el hábito de la no mente, hay que ponerlo en práctica como hábito, por supuesto que hay que ponerlo en práctica, pero a su vez abandonando expectativas. Confianza absoluta, ese hábito cala, pero no genere expectativas. Y por supuesto no genere expectativas de tiempo. Un mes, un año, 5 años. En el aquí y ahora no juzgues. Y punto. Que tu mente no vaya ni más allá ni menos allá. En el aquí y ahora no juzgues. En el aquí y ahora la gente no es mala ni buena. En el aquí y ahora las cosas no son ni blancas ni negras. En el aquí y ahora el clima no es ni positivo ni negativo. En el aquí y ahora. Ese hábito, esa práctica cotidiana. Y se acabó. Sin expectativas, sin resultados. Libre de eso. Totalmente libre. Emilio, primero agradecer tu compartir, que sabemos que es desde el corazón y que resuena tanto en cada uno de nosotros y nos conecta con esa sabiduría innata. Y en este transcurrir en tu exposición me ha venido al recuerdo lo que en alguna ocasión te escuché sobre el karma. Aquello de tenemos la posibilidad de darle de borrar la pizarra y aquí no ha pasado nada. Quisiera que me ampliara, o si va en sintonía con lo que tú últimamente has dicho, de que si como lo hemos asimilado, por lo menos hasta ahora, o pesa tanto en nosotros, de que entendemos como principio universal que no se puede esperar de un manzano, una pera o un melocotón, en el proceso que tú vienes explicando, a ver si ya entendemos que se acabó el karma en la medida en que vivamos sin expectativas y sin generar nada, ni causa ni efectos para... En eso consiste lo que tú has dicho de borrar la pizarra y aquí ya como si nada hubiera pasado. ¿Tú compartiste con nosotros ayer por la tarde? No, no tuve la dicha de estar ayer. Hablando de este tipo de cosas ayer por la tarde, yo sacaba a colación una canción, que es la canción La bendición de tu madre, de Natán Camus, creo que se llama la chica. Y compartía que esa canción, que es muy profunda, decía que son 8 minutos. La primera parte mete algunas frases en inglés, pero después todo en castellano. Y aparte de ser muy hermosa, la voz, la melodía, la letra es muy profunda. La canción lleva a la conexión con nuestro Dios interior, con la divinidad. Y habla la canción de que reconociendo a Dios, todos nuestros errores son purificados. Y decíamos ayer que es que los errores no han sido nunca errores, que todo tiene su porqué y su para qué, y que lo que hemos llamado errores no son sino las actuaciones que correspondían que tuviéramos en ese momento concreto con el estado conciencial que teníamos en ese momento, y que el vivir esas experiencias tuvieron su porqué y su para qué y nos han impulsado en nuestro proceso conciencial. Y la canción sigue un poquito más. Dice que reconociendo a Dios todos nuestros errores son purificados y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Los ancestros somos nosotros mismos, en nuestras vidas pasadas. Los seres humanos, las dimensiones álmicas que estamos encarnados ahora en seres humanos, son las mismas dimensiones álmicas que estuvieron encarnadas hace 100, 200, 500, 1000, 5000, etc. Nosotros mismos somos nuestros ancestros. Y la palabra ancestro ahí tiene también en esa canción un juego como karma. Todos nuestros karmas son acogidos y salvados. Todos nuestros karmas son acogidos y disueltos. ¿En base a qué? A conectar con nuestra divinidad. Hemos vivido muchas vidas físicas, muchas, aferrados al yo físico, mental y emocional. Hemos vivido muchas vidas físicas, muchas, no viéndonos como el conductor del coche, sino como el coche, entendiendo por el coche el yo físico, mental y emocional, y el conductor nuestra dimensión álmica y espiritual. Y hemos vivido solamente creyendo que éramos el yo físico, mental y emocional.
son en esas vivencias que hemos tenido todos, muchas, donde hemos originado los karmas. Y mientras que vivimos nuevas vidas como coches, los karmas siguen estando ahí funcionando. Ahora bien, hay un momento en nuestro proceso evolutivo que conectamos con lo que somos, que nos damos cuenta de que no somos el coche sino el conductor. Es en ese momento en el que la canción metafóricamente dice reconociendo a Dios en nosotros mismos. Es en ese momento en el que tú ya te ves, te sientes que no eres el coche, que el coche es una parte de ti, pero que es un vehículo, que es un instrumento para vivir las experiencias humanas, pero que eso no eres tú, que eso tiene fecha de caducidad y lo que tú verdaderamente eres no tiene fecha de caducidad, sino que es divino y eterno. Cuando te das cuenta de eso es cuando se acaban los karmas, porque ya vives desde tu verdadero yo, y los karmas estaban influenciando en la cadena de vida cuando tú vivías bajo el prisma de un yo físico y mental. Es por lo que a mí me gusta decir que en la medida en que conectamos con lo que verdaderamente somos, los karmas míos estaban o están en esa pizarra, pero bueno, ahí están los karmas del yo físico, mental y emocional, vivido durante muchas vidas físicas. En el momento en el que tú conectas con lo que eres, eso se disuelve, se acabó. Ya no influyen en tu vida, ya no aparecen en tu vida, ya no impactan en tu vida, se ha acabado. Es así de sencillo. Y hoy estamos en condiciones absolutas de liberarnos de todo este tipo de cargas, miedo, sentimientos de errores, de pecados. Se acabó. No ha habido errores, nunca me he equivocado, jamás, ni en esta vida ni en ninguna. Siempre todo tuvo su porqué y su para qué. Nos descargamos de esos lastres y nos descargamos también de los karmas. Ya sabemos que no somos el vehículo, que el vehículo es una parte de nosotros circunstancial, y ya sabemos lo que somos. Y por supuesto que en este proceso, como en todo, se precisa perseverancia. Esto no es un tema de una mañana, es un tema de perseverancia. Me gusta compartir que el término fe, de la que tanto se habla, la fe es una expresión castellana que viene del latín, y en el latín la incorporó a los evangelios un señor que se llamó San Jerónimo. Vamos, se llamó Jerónimo y le hemos puesto San Jerónimo. San Jerónimo en el siglo IV tradujo por primera vez la Biblia y los evangelios del griego al latín. Y cuando hace esa traducción, Cristo Jesús habla mucho de lo que en la Biblia, en los evangelios, aparece como fe. Pero en griego el término no era fe, era un término que se pronuncia pistis. Pistis, pisteo, pistis. Y San Jerónimo se encontró con la papeleta de traducir ese término griego a un término latino. Y no había una correspondencia, porque pistis es un término complejo que tiene distintos significados. Imaginaros, por ejemplo, las dificultades que hay en la traducción. Es un tema que todos podemos darnos cuenta de ello. Entre el inglés y el español, cuando en español hablamos de ser y estar, y en inglés se habla del verbo to be, que significa ser y estar, porque en inglés no se diferencia ser de estar. Tendrán sus motivos. Sin embargo, para nosotros la diferencia es obvia. No tiene nada que ver ser con estar, y son dos verbos distintos. No es lo mismo yo soy que yo estoy. Sin embargo, en inglés es un único verbo, to be. Cuando se traduce, se encuentra uno con problemas como este. Y San Jerónimo no encontró una traducción directa del término pistis, y lo tradujo como fe, que después ha dado lugar al entendimiento de credere, fe como creer en algo, que tiene una historia lingüística con la que no os canso. Pero sí me quiero detener en el término pistis, porque el término pistis fue el que utilizó Jesús. Y es que el término pistis es un término complejo que tiene tres significados, tres en uno. Significa compromiso, significa confianza y significa perseverancia.
Cuando Cristo Jesús andaba por aquellos campos, hablando de la fe, no hablaba de creer, no hablaba de tener fe en algo, no, hablaba de una forma de vida basada en el compromiso, en la confianza y en la perseverancia. ¿Compromiso en qué? Contigo mismo. El compromiso es con nosotros mismos, esa es la clave del compromiso. No el compromiso con los demás, no el compromiso con el mundo, el compromiso contigo, en el conocerte a ti mismo, en el amarte a ti mismo para poder amar a los demás. El compromiso con tu proceso evolutivo y conciencial. Un compromiso con uno mismo. Confianza, ¿confianza en qué? En la vida. No juzgar la vida, confiar en ella, comprender que la vida entera es un milagro, que es amorosa, y perseverancia. Esto no es un tema de una mañana. Ah, he estado en un taller y ahora me voy a mi casa hasta que dentro de 3 meses vaya a otro taller, para que en ese taller, sea yo, sea otro, te digamos lo mismo, tú vuelvas a decir, ah, si esto resuena en mi interior, está bien. Otra vez te vas a tu casa y otra vez desconectas. Y así se puede estar uno permanentemente toda su vida. La perseverancia significa que el compromiso, la confianza y todo lo que ello conlleva es de instante en instante, perseverantemente, porque es la manera en que se abra la conciencia, la perseverancia. Y por tanto los karmas están disueltos. Cualquiera de vosotros en vuestro interior puede mandar los karmas a freír espárragos, y los errores y las culpas y los pecados, cualquier tipo de lastre, cualquier tipo de autolimitación mental, si queréis, ¿no? Queremos. ¿Puedes repetir el nombre de la persona que canta esa canción? Natán Camur. Gracias. Natán Camur. Gracias. Venga. Es que me da cortesía yo hablar. Venga. Por aquí 4 ahora mismo, ¿no? Venga. Fuerte. Me interesa mucho una cosa que dijiste al principio, lo de 2 personas que están vibrando que tienen vibraciones distintas y hay rechazo, ¿no? Se siente rechazo. Si todo es espíritu, si todo es amor, ¿eso quiere decir que dentro del amor cabe el rechazo? ¿Esa es la cuestión? Sí, porque a mí eso sí me genera cierta tensión, ¿no? Porque yo siento eso en alguna ocasión y digo, hay que currar todavía. Claro, porque esa vibración tú la estás viviendo desde tu dimensión álmica, desde tu estado de conciencia. Recuerda que lo que está ahí, que es nuestra auténtica esencia, es espíritu, que es amor. Decíamos ayer que el espíritu utiliza al alma para experienciar y el alma después utiliza al cuerpo para experienciar en este plano. Tú ese nivel vibracional lo estás sintiendo en el nivel alma, no en el nivel espíritu, porque el nivel espíritu solamente conoce amor y ahí hay un namaste continuo, no hay una posibilidad ni de alejamiento ni de acercamiento, es una unicidad absoluta. Tú esa vibración la sientes desde el estado de conciencia, que es la manifestación de la frecuencia de tu alma. Desde lo que de verdad eres, no hay distingo, no hay alejamiento ni acercamiento, hay amor y solo amor. Por cierto, que lo dejé antes en el tintero, las intersecciones concienciales. Atraemos a nuestra vida a la gente para que nos ayuden a crear nuestra vida. Y las intersecciones pueden ser pequeñas o grandes. Pero claro, las intersecciones que hoy son grandes no tienen por qué ser grandes siempre. Y las intersecciones que son pequeñas no tienen por qué ser pequeñas siempre. No. Cuesta mucho trabajo el asumir, por ejemplo, amigos, seguro que habrá pasado, personas que han sido amigos, muy amigos de uno, y que poco a poco van desapareciendo de nuestra vida. Seguro que ha pasado. Hay una intersección conciencial fuerte, pero esa intersección conciencial va diluyéndose. Esto forma parte de la misma regla del juego de la expansión de conciencia. En la medida en que tu estado conciencial va evolucionando para acá y el estado conciencial de la otra persona va evolucionando para acá, lo que antes era un proceso de acercamiento se puede volver en un proceso de alejamiento. Y no pasa nada. Hombre, humanamente, desde nuestras emociones, podemos decir, oye, qué pena. Pero eso es desde el vehículo, desde el yo físico, mental y emocional. Porque
La realidad es que eso es lo más normal del mundo. Hay intersecciones concienciales como consecuencia de resonancias vibracionales, pero claro, como el estado de conciencia no es permanente, sino que va mutando, si el tuyo muta de una forma y el otro muta de otra, lo que antes era una resonancia se puede producir, se puede volver en un alejamiento. Y eso hay que asumirlo con amor, por más que emotivamente, emocionalmente, a veces cueste trabajo. Pasa también con las parejas. Personas que llevan muchos años de pareja y en un momento determinado empiezan a sentir que ese grado de encuentro se va perdiendo, se va diluyendo. Emotivamente, emocionalmente, dirás qué pena, ¿no? Pero desde el punto de vista conciencial es absolutamente normal. A ver, me lío. A ver si quiero, tengo 4 dudas, no es que sean solo 4, y las 4 que me acuerdo. La verdad es que esto va para... dices que las personas somos totalmente responsables de nuestra vida. Responsables de nuestra vida. Pero yo pregunto, ¿desde cuándo somos responsables? Porque desde cuándo un bebé recién nacido es responsable de que lo tire en un contenedor, o un niño de 2 años que su padre lo maltrate. ¿Cómo esa persona, ese bebé, es consciente ya de que quiere una vida si todavía él no está ahí? Otra pregunta es sobre el bien o el mal, desde lo que me estás planteando, que jamás lo había oído, me parece muy interesante. No existe el bien o el mal. Efectivamente. Entonces, alguien que mata no lo podemos definir como alguien malo. Ni bueno. Ni bueno. ¿Y qué hacemos con él? Sigue. Bueno, pues mientras que te acuerdas, respondo a estas dos, mientras que te acuerdas de la otra. Perdona, sí. ¿Qué hacemos con esas personas que ya hemos atraído a nuestra vida? Y si ahora queremos cambiar a un estado más de conciencia, ¿qué hacemos con esas personas? ¿La echamos patatas? Nuestra dimensión álmica antes de encarnar elige allí el yo y las circunstancias. El yo y las circunstancias están elegidas. El yo y las circunstancias, ¿qué es lo que son? Pues por ejemplo, lo compartíamos ayer, nuestros padres. Elegimos a nuestros padres. Y por tanto a las dimensiones espirituales que están encarnadas en lo que físicamente son nuestros padres o van a ser nuestros padres. Elegir a nuestros padres significa elegirlos a ellos, como son. Entre comillas, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como son. Con su carácter, como son. Significa elegir el lugar de nacimiento. Porque vas a nacer donde vivan tus padres. Y significa elegir la situación socioeconómica. Porque vas a vivir la situación socioeconómica de tus padres. E igualmente, en el kit de encarnación, que es como yo lo llamo, traes los dones y talentos. Aquellas capacidades, aquellas cualidades que de forma espontánea y natural pueden salir de ti. Cada ser humano tenemos los nuestros dones y talentos. Todo eso viene en el kit de encarnación. Por tanto, cuando una dimensión álmica se encarna, es consciente de sus padres, porque lo ha elegido antes, y de cómo son sus padres. La encarnación no se produce en el nacimiento. La dimensión álmica se encarna en el cuerpo cuando el cuerpo tiene 8 células. Cuando se produce la fecundación, el acto sexual, y se da que hay fecundación, inmediatamente esa fecundación son 2 células, la masculina y la femenina, el cigoto. 2 se transforma inmediatamente en 4 y 4 inmediatamente en 8.
Y ese proceso de división pluricelular es continuo, hasta llegar al feto de 9 meses que nace, que tiene billones de células. Desde las 2 iniciales hasta los billones finales. Hay un proceso continuo de reproducción celular. Bueno, pues 2, 4, 6, 8, 16, curiosamente, cuando llegamos a 8, ese proceso se para entre 48 y 72 horas y después continúa ya imparable. Es entre esas 48 y 72 horas cuando sobre esas 8 células se produce el aterrizaje de la dimensión álmica. La mayor parte del alma, de lo que el alma es ahí cuando aterriza. Hay otros componentes álmicos que tardan más tiempo, pero el núcleo duro, la mayor parte de la dimensión álmica aterriza cuando el feto es solamente 8 células. Con lo que el aterrizaje no es cuando se nace, sino los pocos segundos de la fecundación. Ahí ya está todo. En esas 8 células hay cuerpo, hay alma y hay espíritu. Ahí ya está todo. ¿Cómo una dimensión álmica puede encarnarse en un feto que la madre va a deshacerse de él a las 6 semanas? Mirad, si la madre se deshace de un feto, aborta voluntariamente, a las 6 semanas, de corazón a corazón, la dimensión álmica que ya está en ese feto, antes de encarnar sabía eso perfectamente. ¿Sí? Antes de encarnar sabía eso perfectamente. Tú no tienes conocimiento de lo que te va a pasar a los 60 años. Pero vamos, si tu experiencia en la vida va a durar 6 semanas, tú eso lo sabes. Y te prestas voluntariamente a eso. Sobre el aborto, sobre como cualquier otra cosa, yo no entiendo de moralidad, ni de juicios morales. Lo que sí sé es que el aborto es un pacto de amor en la otra dimensión, entre la dimensión álmica que es objeto de aborto y la dimensión álmica que provoca el aborto. Es un pacto de amor. Con eso no justifico el aborto ni estoy diciendo a la gente que se ponga a abortar. Lo que estoy diciendo es que esa dimensión álmica que va a vivir solamente 6 semanas ha pactado con la otra dimensión álmica que es su madre el aborto. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué? ¿Por qué y para qué? Porque el aborto, por más que se pueda vivir con naturalidad, es decir, por más que la madre que lo practique pueda llevarlo a cabo con naturalidad, en el entendimiento de que ella tiene todo el derecho de utilizar su cuerpo y que el cuerpo es suyo, por más que se haga como se haga, el aborto es una experiencia que en la vida marca tremendamente. Y si no marca antes, marca después, tremendamente. Y esa experiencia es la que está pactada. Y claro, en ese plano, en esto resulta muy difícil, pero en ese plano es un juego de niño. Que mi dimensión álmica encarne para estar en un feto durante 6 semanas, con el objetivo que tú en tu proceso conciencial vivas una experiencia como esta, que va a marcar tu vida, que te va a llevar con su porqué y su para qué, va a conllevar que vivas otras cosas, que veas las cosas de otro modo. ¿Qué problema hay en eso, en la otra dimensión? Entonces, cuando estamos situados aquí, perdemos la perspectiva, porque nos seguimos identificando todavía demasiado con el coche, vamos a reconocerlo. Nos seguimos identificando demasiado con el vehículo, con el yo físico, mental y emocional. Pero donde está la clave, donde está la comprensión de las cosas es en el otro componente, en el conductor, en la parte espiritual y en la parte álmica. Y en el caso este del aborto, he aprovechado la cuestión que has planteado porque me gusta poner énfasis en él, porque hay muchas personas que han abortado y que en su vida lo están pasando mal. Y con esto no justifico el aborto, ni lo desjustifico. Lo que pongo en evidencia es que lo que aquí ahora se nos puede escapar del entendimiento, en muchos casos allí son pactos de amor. Pactos de amor. El comprender que en un aborto puede haber un pacto de amor.
el comprender que en un niño que tiene 7 años y que adquiere una enfermedad que muere, y que esa muerte deja hecho polvo a los padres, hay un pacto de amor. El empezar a ver todo esto forma parte de nuestro proceso conciencial, pero tiene como elemento clave no ver las cosas desde la perspectiva de nuestro yo físico, mental y emocional, sino ver las cosas desde la perspectiva de lo que de verdad somos, que entonces se entienden muy bien experiencias que si no son incomprensibles. En el ámbito del bien y del mal pasa exactamente igual. No se trata de justificar a nadie, no se trata de aplaudir al que maltrata a la gente, al que origina violencia. Es más, es posible o no que ante una situación de violencia yo sea el primero en actuar para intentar evitarlo. Digo es posible o no por la famosa anécdota, digo famosa porque dio la vuelta al mundo, de cuando el Dalai Lama dio una charla en Nueva York y hubo un coloquio. Y en el coloquio un chico le pregunta, bueno, usted está hablando mucho de la aceptación, eso de que no hay ni el bien ni el mal, de no interferir, bla, bla, bla. Bueno, sabes, le hago una pregunta directa. Si usted va paseando por la calle y hay un puente, y de ese puente hay una persona que se va a tirar porque se quiere suicidar, ¿usted qué haría? Y ante esa pregunta, el Dalai Lama guarda silencio, no contesta. Y ese silencio empieza a hacerse pesado. 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, y el Dalai Lama no dice esta boca es mía. Ya la gente se empieza a poner nerviosa. Y el primero que reacciona es la misma persona que había hecho la pregunta, que ya estaba tensísima ante la no contestación del Dalai Lama. Y le dice esta persona al Dalai Lama, ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué de contestarme? Y entonces el Dalai Lama dice, efectivamente, no sé qué contestarle. Sabré qué contestarle cuando eso se produzca. Sabré qué contestarle cuando eso se produzca. Porque ahora yo cómo voy a elucubrar mentalmente que qué haré si me encuentro con una persona en un puente que se quiere suicidar. Si eso se produce, ya veré lo que mi corazón me indica. Pero en lucubración mental me niego a dar una respuesta, porque es algo puramente mental. Yo esto lo traigo a colación porque un amigo mío, en un momento concreto, me dijo que se iba a suicidar. Y si a mí meses anteriores me dice, un amigo tuyo te dice que se va a suicidar, ¿tú qué haces? Mentalmente hubiera dicho, evitarlo, convencerlo de que la vida es bella y esas cosas. Cuando me lo dijo, yo lo que sentí fue decir, te acompaño en el proceso. Fue lo que sentí. Entonces, cuando hay un acto de violencia, puede ser, no lo sé, que yo sea el primero en intentar evitarlo. Y por tanto, hay algo en nuestra humanidad que nos lleva a que si sean personas o sea incluso el maltrato de un animal ahí en la puerta, tú hagas algo para evitarlo. Pero eso es muy diferente con el bien y con el mal. El bien y el mal son categorías mentales, son juicios, y la creación no tiene nada que ver ni con esas categorías mentales ni con los juicios. La persona que es capaz de originar dolor a otra, violencia en otra, es porque en su estado conciencial está vibrando en una frecuencia vibracional donde eso forma parte de su vida. Eso no es justificarlo, pero sí es comprenderlo. Eso se comprende muy bien, o se comprendería muy bien si fuéramos conscientes de nuestras vidas pasadas. Porque todo lo que ahora podéis sentir, que no dañaréis a alguien nunca, que no originaréis violencia sobre alguien nunca, eso se debe a que ya lo habéis hecho en vidas anteriores. Todo se aprende por la experiencia, nada es por el intelecto. El haber ejercitado la violencia y el haber experienciado lo que significa ejercitar esa violencia es lo que nos lleva a no ejercitar otra vez la violencia. La única diferencia entre esa persona que está ejercitando la violencia ahora y tú es que tú la has hecho antes y él la está haciendo ahora. Lo que no significa que no lo evites, que no significa justificarlo, pero sí que seas consciente de lo que son los procesos concienciales, que no son estáticos, sino que son dinámicos, y que cualquier persona que hoy esté en un estado puramente egoico, mañana será santo. Entendiendo por mañana, entre comillas, un proceso conciencial evolutivo, y entendiendo por santo coloquialmente también. Esto no es relativizar la vida, esto es verla.
llevamos todo eso a la realidad. ¿Cómo llevarlo a la realidad? Pues llevándolo. No puede hacer y salirte. Y, por ejemplo, la no elección, que es una persona muy famosa y mucha gente que vaya a si en un momento dado a su casa le llaman 2 personas, que vaya el mismo día a dar a compartir, como estamos haciendo aquí hoy, evidentemente usted va a tener que decidir. Pues no. Voy a vivir en Melón. Es un ejemplo muy práctico. Mira, a mí me llama mucha gente para que vaya a compartir charlas. Yo lo que hago es simplemente irla poniendo en la agenda. No hay fechas. Es decir, las personas que comparten conmigo no comparten pidiéndome una fecha concreta. No sé, cuando contactó conmigo María José para venir aquí, me dice que venga, no me da una fecha. Yo en función de la gente que me va llamando, yo voy llenando la agenda. Yo digo que de la mano de la providencia, porque no la lleno yo. Ahora mismo está llena hasta el verano del año que viene. Pero está llena conforme han ido llegando las peticiones de la gente. Yo no digo ni que sí ni que no, todo lo que me piden voy. Y voy, si me llaman hoy, pues yo no podría hasta junio del año que viene. Pero lo meteré en junio del año que viene. Cuando me llaman con una fecha concreta, que a veces pasa con los congresos, pues normalmente no puedo ir. Porque los congresos sí tienen fechas concretas y yo no me gusta, cuando hemos puesto ya alguna cosa en la agenda, quitarlo. Porque me gusta mantener los compromisos. En fin, que yo no elijo de verdad dónde voy ni las fechas que voy. Si alguien me llama la semana que viene que vaya no sé dónde, aquí en Málaga, pues se tocará en junio del año que viene, así de simple. Me parece que de hecho ayer, Marta, no sé si estará por aquí, me hablaba de venir a Málaga, a Málaga ciudad. Que vengo en septiembre, pero ella me hablaba de que viniera el año que viene. Bueno, pues vendré el año que viene, me la ha pedido Marta y vendré el año que viene. vienes también. Pero habrá cosas que tengan que elegir. Hay cosas, por ejemplo, en este pasar por todo el proceso de la elección, como ha explicado y todo esto, pero hasta ahí muy bien, ¿no? Que lo comprendo y se lo con la mejor respuesta. Pero llega hay muchas cosas en la vida que tienes que elegir. Ahora mismo, al final terminaste diciendo, bueno, y llegamos a nanamente para terminar tomando té. Bueno, pues ya aprendí a tomar un té, porque no ha leído un veneno, por ejemplo. Porque si ya yo quiero entender hasta dónde llega el nivel de no elección. Y si todo tienes que pasar de todo te da igual, conscientemente, ¿eh? Que todo te da igual, porque lo mismo es una cosa que otra, lo mismo una rosa, que un cardiovascular, lo mismo es que te pongan una quimioterapia que no te la pongan. Da todo igual, entonces tenemos que llegar, o dónde está el nivel, hasta dónde tenemos que elegir. Eso, tomarte un tomarte un veneno, todo te tiene que dar igual. No eliges nada. Es que eso depende de cada uno. No, yo digo el que quiera crecer espiritualmente, ¿no? Ya, pero vamos, que eso no es ni bueno ni malo, ni listo ni tonto. No, yo no digo que sea bueno ni malo, no tienes que elegir. Ahí donde yo subrayaría sobre todo lo que hemos compartido acerca de esto, más allá de lo que en cada uno pueda resonar todo, o partes, donde yo pondría el énfasis fundamental es en la balanza, en la balanza, en el caminar por la vida con la balanza. Es donde yo pondría el énfasis fundamentalmente. El tomar conciencia de que mientras pasemos por la vida con la balanza, vamos a sufrir. Eso es lo que yo fundamentalmente, de corazón a corazón, subrayo. Básicamente eso. Eso después tiene otras muchas derivaciones, en el proceso de conciencia lleva el tema de la no elección, pero fundamentalmente es el tomar conciencia de que hasta ahora hemos vivido con la balanza en la mano. Tomar conciencia de eso. Y a partir de ahí empezar a adquirir el hábito de no utilizar la balanza. En la medida de lo posible. Vamos a dejar de utilizar la balanza. Es donde yo pondría el énfasis. A partir de ahí conciencialmente van apareciendo cosas que mentalmente son muy difíciles de definir y de predecir, que te va llevando a un paulatino vaciamiento y a ver la vida de una forma distinta.
Y solo cuando se va produciendo ese vaciamiento como consecuencia de que has tirado a la balanza y ya estás viendo la vida de una manera distinta, es cuando empiezas de alguna forma a poder entrever lo que es la no mente, a lo que es no elegir. Y te das cuenta de que el no elegir es la plasmación más plena de la vida y de tu vida como lo que realmente eres, como espíritu, como esencia crística, como amor. Y ahí no hay elección, de verdad, no hay elección en nada. Y es que ves amor en todo, no es un tema, no es que te dé todo igual, es que es todo es amor, no ves nada más que ves amor. Ves amor en todo, ves amor en el que está pegando, ves amor en el que está besando, porque comprendes y aceptas todo. Sabes que esa persona está en su proceso, que aquella está en su proceso, que este tiene su porqué, que aquello tiene su para qué, y ves la creación entera en unidad, plasmándose. Hay galaxias que desaparecen cada segundo. Galaxias que desaparecen cada segundo. No un planeta, no una especie. Galaxias que desaparecen en el cosmos cada segundo. Es un vivir, es un morir, es un renacer continuo. Desaparece, no. Es un fluir. Explotan. La comida. Bueno, sí, claro que sí.